Imagina que estás en medio del caos diario. Trabajo, estudios, responsabilidades. Todo pasa tan rápido que apenas te das cuenta de cómo el tiempo vuela. Nos acostumbramos a vivir bajo presión, a tratar de controlarlo todo, y a veces nos olvidamos de la pieza más importante en nuestras vidas: Dios. Y es que, aunque muchos piensan que involucrar a Dios en todo es solo un cliché, la realidad es que cuando lo haces, algo cambia profundamente en tu vida. Todo parece fluir de manera diferente, no porque las dificultades desaparezcan, sino porque tienes la certeza de que no estás solo. Involucrar a Dios en todo no es una fórmula mágica para evitar problemas, pero lo que sí hace es cambiar cómo los enfrentas. Es como cuando tienes una roca firme en la que apoyarte, una fuente de sabiduría que te guía, un refugio donde encuentras paz. Entonces, ¿qué pasa cuando involucras a Dios en cada aspecto de tu vida? Te das cuenta de que tu perspectiva cambia, que las cosas empiezan a tener un sentido más profundo y que hay una paz inexplicable que te acompaña incluso en los momentos más oscuros. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Este video no se trata solo de decirte que ores más o que leas más la Biblia, aunque claro, esas son prácticas esenciales, sino que vamos a profundizar en cómo puedes realmente llevar la presencia de Dios a todas tus decisiones, a tus relaciones, a tus sueños, y hasta en los momentos donde parece que todo se desmorona. Veremos cómo tu vida mejora, no porque las circunstancias cambien, sino porque cambia quién eres frente a ellas. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si realmente involucraras a Dios en todo, este es el video que te va a mostrar eso. Vamos a ir paso a paso, parte por parte, entendiendo qué significa de manera práctica llevar a Dios a cada rincón de nuestra vida, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Lo más sorprendente de todo esto es que cuando abres espacio para que Dios actúe en todas tus decisiones, tus relaciones y en todo lo que haces, te darás cuenta de que las cosas empiezan a caer en su lugar de manera más natural. Es un proceso transformador y quiero que te prepares para descubrir cómo puedes empezar a vivir esa transformación hoy mismo. Ahora bien, es posible que te preguntes, ¿pero cómo se supone que involucre a Dios en todo? ¿Qué significa eso realmente? Y mira, no te culpo por hacerte esa pregunta. A veces, la idea de tener a Dios en cada aspecto de nuestras vidas puede sonar un poco abstracta, como si fuera algo que solo algunos pocos pudieran lograr. Pero la realidad es que es mucho más simple de lo que parece. De hecho, se trata de pequeños pasos, pequeñas decisiones diarias que, cuando las unes todas, terminan cambiando por completo el curso de tu vida. Piensa en esto como cuando plantas una semilla. No es que el árbol crezca de un día para otro, pero con el tiempo y con el cuidado adecuado, termina convirtiéndose en algo grande, fuerte y lleno de vida. Así es involucrar a Dios en todo. Empiezas por detalles pequeños, esos momentos que a veces damos por sentado, y poco a poco, sin que te des cuenta, empiezas a ver el fruto de esa relación en tu día a día, ya sea en la forma en que enfrentas las dificultades, en cómo tomas decisiones o en cómo te relacionas con los demás. Por ejemplo, ¿cuántas veces te has sentido abrumado porque no sabes qué camino tomar? Puede ser una decisión grande, como cambiar de trabajo, o algo tan simple como cómo reaccionar ante una situación difícil. Cuando involucras a Dios en esos momentos, no es que de repente se encienda un letrero de neón con la respuesta, pero empiezas a sentir una calma, una claridad que viene de saber que no estás cargando solo con todo ese peso. Es como si en medio del ruido de tus pensamientos escucharas una voz suave que te dice: confía, yo estoy aquí. A veces creemos que para invitar a Dios a nuestras vidas tenemos que hacer algo espectacular, pero en realidad lo que Él busca es que lo invites a esos momentos cotidianos, a lo que parece simple. Es en esos detalles donde empieza a construir algo grande. Imagina comenzar el día con una oración, no una que sigas por obligación, sino una que nazca de tu corazón. Esos primeros minutos en la mañana, donde decides decir: Dios, hoy te entrego mi día, mis preocupaciones y mis planes, guíame en todo lo que haga.
Es un acto pequeño, pero ese pequeño gesto tiene un impacto enorme en cómo afrontas lo que venga después. Es como si estuvieras alineando tus pensamientos con los de Dios, abriendo el espacio para que Él actúe a través de ti. Y la magia comienza a suceder cuando eso se convierte en un hábito. Ya no es solo una rutina de palabras vacías, sino un diálogo constante con tu Creador. Una comunicación fluida, donde, aunque no escuches respuestas inmediatas, sabes que estás siendo guiado. Y es que involucrar a Dios en todo no significa que de repente tendrás una vida sin problemas, pero sí tendrás una vida con propósito, una vida en la que las cosas cobran un sentido más profundo. Es en esos momentos de conexión diaria con Dios donde empiezas a notar cambios. De repente, algo que te hubiera causado un estrés inmenso, lo ves desde otro ángulo. Lo que antes te preocupaba tanto, ahora lo ves como una oportunidad para aprender y crecer. Pero aquí viene algo clave. No se trata solo de pedir a Dios que te ayude en los momentos difíciles. Se trata de involucrarlo en los momentos buenos también, en los momentos de alegría, de éxito, de calma. A veces, sin darnos cuenta, solo recurrimos a Dios cuando estamos desesperados, cuando ya no sabemos qué más hacer. Y claro, Él siempre está ahí para ayudarnos, pero ¿te imaginas cómo sería si lo invitaras a tus momentos de éxito también? Si en vez de decir, lo logré, dijeras, lo logramos, Dios. Es un cambio de perspectiva, pero ese pequeño cambio transforma todo. Porque cuando te das cuenta de que cada cosa buena que te sucede es también parte del plan de Dios, entonces comienzas a vivir con un agradecimiento profundo. Y cuando vives agradecido, tu vida se llena de paz y gozo. Y de eso se trata involucrar a Dios en todo, de no dejar que las circunstancias te controlen, sino de vivir con la certeza de que, pase lo que pase, Él está obrando en tu vida. Así que, si hasta ahora has sentido que a veces Dios está en una parte de tu vida, pero no en todas, este es el momento perfecto para invitarlo a estar presente en cada rincón. Porque créeme, cuando haces eso, no hay área de tu vida que no se vea transformada. Y lo mejor es que no necesitas hacer nada complicado. Solo necesitas abrir tu corazón y decir, Dios, aquí estoy, haz tu voluntad en mí. Ahora que ya hemos puesto la mesa, vamos a ir entrando en materia, porque aquí viene lo interesante. Seguro que te has preguntado más de una vez, ¿cómo hago para que Dios realmente esté presente en mi día a día? Y mira, no es algo místico ni fuera de nuestro alcance. No es una experiencia reservada solo para algunos. Es algo a lo que todos podemos acceder. Y te aseguro que cuando lo pones en práctica, empiezas a notar los cambios. El primer paso para involucrar a Dios en todo es reconocer su lugar en tu vida. Esto suena sencillo, pero es clave. ¿Cuántas veces actuamos como si todo dependiera de nosotros? Como si nuestra fuerza, inteligencia o habilidad fueran lo único que determinará si algo sale bien o mal. Y no te digo que esas cosas no sean importantes, claro que lo son, pero cuando te das cuenta de que hay algo más grande que tú moviendo las piezas, la manera en que enfrentas todo cambia. Voy a serte honesto, muchas veces pensamos en Dios como una especie de plan de respaldo. Algo así como, bueno, si las cosas no salen como quiero, entonces le pido ayuda a Dios. Pero, ¿y si cambiamos esa mentalidad? ¿Y si en lugar de verlo como el último recurso, lo ponemos en el primer lugar desde el principio? Ahí es donde todo empieza a cambiar. Involucrar a Dios no es solo decir, Dios, ayúdame cuando me equivoque. Es decir, Dios, guíame para que tome el mejor camino desde el principio. Porque cuando haces esto, estás poniendo todo en sus manos desde el arranque, no solo cuando las cosas se ponen difíciles. Imagina que empiezas tu día así. Antes de que suene la alarma, antes de revisar el teléfono o sumergirte en las tareas diarias, simplemente haces una pausa y dices, Dios, te entrego este día. Quiero que seas parte de todo lo que haga hoy. Esa simple oración puede cambiar toda la dinámica de tu jornada. De repente, todo lo que enfrentas tiene un sentido diferente, porque estás viendo las cosas desde una perspectiva mucho más elevada. Ahora, no me malinterpretes,
No es que de repente todos tus problemas se van a evaporar, pero sí te vas a sentir acompañado sabiendo que no estás luchando solo. Es un recordatorio constante de que hay algo más grande en juego y que incluso en los días más difíciles, Dios está ahí, orquestando todo de una manera que a veces no entendemos, pero que siempre tiene un propósito. Y hablando de propósito, aquí entra algo que es crucial. A veces nos olvidamos de que Dios no es solo un espectador en nuestra vida. Él quiere ser un participante activo. Quiere guiarte, quiere ayudarte a tomar decisiones que estén alineadas con su voluntad. Y cuando empiezas a dejarle espacio para que lo haga, te das cuenta de que las cosas comienzan a fluir de una manera mucho más natural. Es como remar a favor de la corriente. Cuando tratas de controlar todo, te cansas, luchas y muchas veces te frustras porque no todo sale como esperabas. Pero cuando sueltas un poco ese control y dejas que Dios sea quien te guíe, te das cuenta de que las cosas empiezan a encajar de una manera que antes no habías visto. No es que te vuelves pasivo, al contrario, sigues tomando acción, pero lo haces con una confianza diferente, sabiendo que no estás solo en este camino. A lo largo del video vamos a ver cómo involucrar a Dios en áreas específicas de tu vida. Vamos a hablar de tus relaciones, de tus decisiones, de tus sueños y hasta de esos momentos donde parece que nada tiene sentido. Porque una vez que aprendes a llevar a Dios a cada rincón de tu vida, empiezas a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. Empiezas a vivir con una confianza que va más allá de lo que puedas entender. Y ese es el punto de todo esto. No es que tus problemas desaparezcan, pero sí cambia la manera en que los enfrentas. No es que dejes de trabajar por tus sueños, pero sí empiezas a caminar con una certeza diferente, sabiendo que lo que está en tus manos hacer, lo harás con todas tus fuerzas, y lo que no puedes controlar, lo dejas en manos de Dios. Porque cuando llegas a ese punto, cuando realmente sueltas el control y dejas que Dios haga lo suyo, todo cambia. Es como si dejaras de remar contra la corriente y finalmente empezaras a fluir con el río. Y créeme, esa es una de las sensaciones más liberadoras que puedes experimentar. Así que, mientras seguimos en este viaje, quiero que te vayas preparando para profundizar en cómo puedes empezar a practicar esto en cada área de tu vida. Porque no se trata solo de decirlo, se trata de vivirlo. Y cuando lo vives, la vida mejora de maneras que nunca imaginaste. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Porque claro, hablar de involucrar a Dios en todo suena muy bien en teoría, pero lo importante es llevarlo a la práctica. ¿Cómo hacemos que esa conexión con Dios se refleje en lo que vivimos cada día? Y sobre todo, ¿cómo lo hacemos de una manera que sea genuina, que no sea simplemente un ritual vacío, sino algo que realmente transforme nuestro corazón y nuestra forma de vivir? Bueno, la clave está en la intención con la que te acercas a Dios. No se trata de hacer oraciones largas o de seguir ciertas fórmulas, sino de realmente abrir tu corazón. A veces creemos que para que Dios actúe en nuestras vidas, tenemos que hacer cosas grandes, gestos enormes, pero en realidad lo que Él busca es una relación cercana, auténtica, casi como una conversación que tienes con un amigo en quien confías plenamente. Ahora, piensa en tu vida diaria. Desde que te despiertas hasta que te acuestas, estás tomando decisiones constantemente. Muchas de ellas pueden parecer pequeñas o insignificantes, pero cuando empiezas a invitar a Dios a estar presente en esas decisiones, por más simples que parezcan, algo comienza a cambiar. Imagina, por ejemplo, que te levantas y antes de lanzarte al torbellino de mensajes, correos y pendientes del día, decides hacer una pausa, cerrar los ojos y decir algo tan simple como: Dios, hoy te doy el control de este día. Ayúdame a estar consciente de tu presencia en cada cosa que haga. Es algo sencillo, ¿verdad? Pero esa pequeña pausa cambia tu enfoque. Porque ya no se trata solo de lo que tú tienes que hacer o resolver, sino que estás invitando a Dios a caminar contigo durante todo el día. Y cuando lo haces, empiezas a notar que tu día fluye de una manera diferente. A veces no son grandes milagros visibles, pero sí pequeños cambios en la forma en que enfrentas las cosas.
Te doy un ejemplo. Quizás hoy tienes una reunión importante en el trabajo, una conversación difícil con un amigo o simplemente una lista interminable de tareas por hacer. Y en vez de estresarte o sentir que el peso del mundo está sobre tus hombros, decides tomarte un momento y recordar que no estás solo, que puedes confiar en que Dios está en medio de todo eso. Entonces, aunque las circunstancias no cambien, algo en ti sí cambia. La manera en que enfrentas esos retos es distinta. Tienes una paz interna que viene de saber que Dios está contigo, que Él tiene un propósito incluso en lo más rutinario. Y quiero detenerme un momento en esto de la paz, porque es algo que muchas veces damos por sentado. Pero piensa en cuántas veces te has sentido abrumado, con la mente llena de preocupaciones, con esa sensación de que no hay tiempo suficiente para todo lo que tienes que hacer. Ahora, imagina que en medio de ese caos interno puedes encontrar paz. No porque las cosas mágicamente se resuelvan, sino porque estás confiando en que hay alguien mucho más grande que tú, cuidando de todo. Eso es lo que pasa cuando involucras a Dios en todo. No es que de repente desaparezcan los problemas, pero sí desaparece esa sensación de tener que controlarlo todo por ti mismo. Y ojo, que esto no significa que dejes de actuar. Dios no espera que te sientes a esperar que todo caiga del cielo. Él quiere que tomes acción, que trabajes, que te esfuerces, pero con una actitud de confianza, sabiendo que el resultado final no depende solo de ti. Eso es liberador, porque muchas veces nos cargamos con la idea de que todo tiene que salir perfecto, que todo depende de nuestras capacidades, y eso es agotador. Pero cuando le das espacio a Dios en todo lo que haces, esa carga se aligera porque ya no estás caminando solo. Otro aspecto importante de todo esto es aprender a escuchar, y aquí es donde muchos de nosotros a veces fallamos, porque queremos que Dios actúe, pero no siempre estamos dispuestos a escuchar lo que Él tiene que decirnos. Escuchar a Dios no es siempre escuchar una voz audible o tener una revelación dramática. Muchas veces es algo mucho más sutil, es un pensamiento que viene a tu mente, una sensación de paz, una dirección que de repente cobra sentido. Es en esos momentos de quietud, cuando dejas de intentar controlar todo y permites que Dios hable, donde muchas veces encuentras las respuestas que estabas buscando. A veces, involucrar a Dios en todo significa también soltar. Soltar nuestras expectativas, soltar el control, soltar el miedo. Porque confiar en Dios implica dejar ir la idea de que todo debe salir exactamente como lo planeamos. Y te lo digo, cuando te atreves a soltar, cuando dejas que Dios sea quien lleve las riendas, te das cuenta de que muchas veces lo que Él tiene preparado para ti es mucho mejor de lo que habías imaginado. Por eso, te animo a que sigas este viaje de aprender a involucrar a Dios en cada aspecto de tu vida. Porque cuando lo haces, no solo empiezas a ver cambios a tu alrededor, sino que te transformas desde adentro. Y esa transformación es lo que realmente hace que la vida mejore. Porque no se trata solo de lo que logras o de lo que obtienes, sino de en quién te conviertes al caminar de la mano de Dios en cada paso del camino. Porque si hay un área en la que realmente necesitamos involucrar a Dios, es en nuestras decisiones, ¿no crees? Y no me refiero solo a las decisiones grandes como mudarte a otro país o cambiar de trabajo. Claro, esas también importan, pero aquí hablamos de todo tipo de decisiones, desde las más cotidianas hasta esas que pueden cambiar el rumbo de tu vida. A veces nos enfrentamos a decisiones y sentimos que tenemos que resolverlas solos, como si todo el peso recayera sobre nosotros, y ahí es cuando el estrés, la ansiedad y el miedo empiezan a aparecer. Pero, ¿te imaginas si, en lugar de cargar todo ese peso solo, invitaras a Dios a que te guiara en cada paso? Voy a ser honesto, a veces escuchar a Dios cuando estamos en medio de una encrucijada no es fácil. Queremos respuestas rápidas, una señal clara que nos diga, haz esto, es el camino correcto. Pero, ¿sabes qué? A menudo Dios nos habla de maneras mucho más sutiles. No siempre es un rayo de luz desde el cielo o una voz que te dice exactamente qué hacer, pero sí puede ser una sensación de paz,
una claridad que de repente llega cuando antes todo parecía confuso. Déjame contarte algo. En mi experiencia, una de las mejores maneras de involucrar a Dios en las decisiones es hacer una pausa. Vivimos en un mundo donde todo tiene que ser inmediato, pero Dios no funciona según nuestra agenda de rapidez. A veces, solo necesitas detenerte y decir, Dios, no sé qué hacer aquí, pero te pido que me guíes. Y luego esperar. Ese tiempo de espera puede ser incómodo, porque nos gusta sentir que estamos siempre en movimiento. Pero es en esos momentos de quietud donde muchas veces se revela la respuesta. Pero aquí va otro consejo. Cuando involucras a Dios en tus decisiones, no significa que te quedes pasivo esperando que todo se resuelva solo. No es que te sientes y digas, bueno, Dios lo hará todo. No, tienes que tomar acción, pero lo haces confiando en que Dios va a guiar tus pasos. Es como una danza, ¿sabes? Tú tomas un paso, Dios te guía en el siguiente, y así sucesivamente. A veces te moverás más rápido, otras veces más despacio, pero siempre con la certeza de que estás siendo guiado. Y mira, si hay algo que te puedo asegurar, es que cuando te tomas ese tiempo para invitar a Dios a tus decisiones, incluso las más pequeñas, empiezas a notar una diferencia. Ya no se trata solo de lo que tú crees que es mejor, sino de lo que Dios tiene preparado para ti. Y te digo algo, muchas veces, lo que Dios tiene en mente es incluso mejor de lo que tú podrías imaginar. Imagina que estás ante una decisión importante, algo que te tiene preocupado, como un cambio de carrera o una relación complicada. En lugar de apresurarte a tomar una decisión basado en el miedo o la incertidumbre, ¿qué tal si le entregas esa decisión a Dios? No solo con palabras, sino realmente dejando que Él te guíe. Haz lo que esté en tus manos, investiga, pide consejo, pero sobre todo, busca esa paz que solo Dios puede dar. Hay un versículo que me encanta y que creo que encaja perfecto aquí. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Es tan simple pero tan profundo. No se trata de depender solo de lo que nosotros entendemos o podemos controlar, sino de confiar en que Dios ve el panorama completo, incluso cuando nosotros solo vemos una pequeña parte. Y aquí viene lo interesante. Cuando tomas decisiones con Dios a tu lado, aunque el camino no siempre sea fácil, te das cuenta de que estás exactamente donde necesitas estar. Puede que enfrentes desafíos, puede que a veces las cosas no salgan como esperabas, pero siempre tienes esa certeza de que Dios está obrando en el fondo, que Él tiene un propósito mayor. Incluso cuando tomamos decisiones que al principio parecen no tener mucho sentido, con el tiempo, miramos hacia atrás y decimos, ahora lo entiendo. Y es ahí cuando te das cuenta de que involucrar a Dios en cada paso es la clave. Porque aunque no siempre entendamos el por qué en el momento, podemos confiar en que hay un para qué, y ese para qué siempre es bueno. A veces involucrar a Dios en nuestras decisiones también implica soltar lo que creemos que es mejor para nosotros, y esto es difícil, lo sé, porque a todos nos gusta tener el control, pensar que sabemos qué es lo correcto, pero cuando te atreves a decir, Dios, sé que esto es lo que quiero, pero si no es lo que tú tienes para mí, te lo entrego, algo poderoso sucede. Es como si soltaras ese peso que llevas cargando y te dieras cuenta de que no tienes que hacerlo todo por ti mismo. Te doy un ejemplo personal. Recuerdo un momento en mi vida donde tenía que tomar una decisión grande y estaba convencido de que sabía cuál era la mejor opción. Pero por alguna razón no sentía paz, así que a regañadientes decidí entregárselo a Dios y decir, si no es lo que tienes para mí, está bien, guíame por otro camino. Y vaya, que Dios me llevó por un camino completamente distinto al que yo tenía en mente. Pero ¿sabes qué? Al final fue mucho mejor de lo que jamás habría imaginado. Eso es lo que sucede cuando dejas que Dios esté en el centro de tus decisiones. Así que, en resumen, cuando te enfrentas a una decisión, grande o pequeña, haz una pausa, busca a Dios primero
y confía en que Él te guiará. A veces te llevará por caminos que no esperabas, pero te prometo que esos caminos siempre te llevarán al lugar correcto. Sigamos entonces con el tema de las relaciones, porque, seamos honestos, nuestras relaciones pueden ser una de las áreas más desafiantes de nuestras vidas. Ya sea con amigos, familia, pareja o incluso compañeros de trabajo, las relaciones son complicadas. Pero aquí está la clave. Cuando involucras a Dios en tus relaciones, todo cambia. No porque las personas cambien de repente, sino porque cambias tú, y eso marca una diferencia enorme. Primero, vamos a lo básico. ¿Cómo podemos realmente invitar a Dios a nuestras relaciones? Y no hablo solo de orar para que alguien cambie o para que las cosas mejoren, sino de poner a Dios en el centro de cómo te relacionas con los demás. ¿Qué significa esto? Pues empieza con algo tan simple como tratar a las personas con el mismo amor y paciencia con el que Dios te trata a ti. Piénsalo de esta manera. Todos tenemos momentos en los que nos frustramos con alguien, ya sea porque no actúan como esperábamos o porque nos han hecho daño. Es natural, somos humanos, y las relaciones no son perfectas. Pero cuando traes a Dios a la ecuación, te das cuenta de que el amor que Él nos muestra es incondicional, incluso cuando fallamos, incluso cuando no lo merecemos. Y ahí está el reto. Aprender a reflejar ese mismo tipo de amor en nuestras relaciones, aunque no siempre sea fácil. Mira, involucrar a Dios en tus relaciones no significa que te vuelvas un mártir o que dejes que los demás te pasen por encima. Para nada. Lo que significa es que permites que Dios te guíe en cómo responder a los conflictos, cómo perdonar cuando es necesario y cómo construir conexiones más sanas y fuertes. Es aprender a ver a las personas a través de los ojos de Dios, con compasión y paciencia, incluso en los momentos difíciles. Un aspecto importante es la comunicación. Y aquí te voy a ser sincero. Muchas veces los problemas en nuestras relaciones vienen porque no sabemos cómo comunicarnos de manera efectiva. Decimos cosas en el calor del momento que luego lamentamos, o guardamos resentimientos que con el tiempo se convierten en barreras. Pero cuando involucras a Dios, aprendes a hablar con sabiduría, a medir tus palabras y a tener conversaciones que construyen en lugar de destruir. Te doy un ejemplo. Digamos que estás en medio de una discusión con alguien cercano a ti y todo se está poniendo tenso. Normalmente, la reacción inmediata es defenderse o atacar, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si en ese momento haces una pausa, respiras y te tomas un segundo para orar mentalmente algo tan simple como: Dios, dame sabiduría para manejar esto con amor? Te sorprendería lo mucho que puede cambiar el tono de una conversación cuando haces esto. Dejas de reaccionar desde la emoción y empiezas a responder desde un lugar de calma y reflexión. Y eso es lo bonito de involucrar a Dios en tus relaciones. Te ayuda a ver más allá del conflicto. Te das cuenta de que, en lugar de luchar por tener la razón o de querer ganar una discusión, lo importante es mantener la relación, fortalecerla. Y muchas veces, eso implica ser el primero en disculparte, ser el primero en ceder o simplemente en ser paciente. Pero no lo haces solo por ti, lo haces porque sabes que Dios está trabajando en ti y en esa relación. Ahora, hablando de perdón, ese es otro tema crucial. ¿Cuántas veces nos cuesta perdonar? Y no te culpo, perdonar es difícil, especialmente cuando sentimos que nos han herido profundamente. Pero aquí es donde entra Dios, porque cuando recuerdas cuánto te ha perdonado Él a ti, cuando te das cuenta de todo lo que Dios ha pasado por alto en tu vida, te das cuenta de que puedes extender ese mismo perdón a los demás, no porque lo merezcan, sino porque el perdón libera, y es una de las formas más poderosas de sanar relaciones. Y aquí quiero ser claro, perdonar no significa que tengas que permitir que alguien te haga daño una y otra vez. Hay relaciones que necesitan límites, y eso está bien. Dios no te pide que permanezcas en situaciones donde te están lastimando, pero sí te pide que no cargues con el resentimiento o el odio, porque, al final, esos sentimientos solo te dañan a ti. Cuando involucras a Dios,
Él te da la fuerza para perdonar, incluso cuando parece imposible, y para seguir adelante con paz en el corazón. Otro punto importante es cómo nos relacionamos con los demás desde el servicio. Y esto es algo que muchas veces se nos olvida, porque estamos tan concentrados en lo que esperamos de los demás, en lo que queremos recibir, que olvidamos que las relaciones también son un lugar para dar. Involucrar a Dios en tus relaciones también significa preguntarte, ¿cómo puedo servir a esta persona? ¿Cómo puedo mostrarle el amor de Dios a través de mis acciones? Esto no significa que siempre tengas que sacrificarte o hacer más de lo que puedes, sino que en esos pequeños gestos diarios, en cómo escuchas, en cómo ofreces tu tiempo o apoyo, estás reflejando el corazón de Dios. Porque al final, nuestras relaciones se construyen sobre esos pequeños actos de bondad que cuando se hacen desde un lugar de amor genuino, transforman todo. Y te digo algo, cuando empiezas a involucrar a Dios en tus relaciones, incluso en las más complicadas, empiezas a ver cambios. A veces esos cambios serán en ti, a veces en la otra persona, pero siempre habrá una transformación cuando Dios está en el centro. Las cosas que antes parecían imposibles de resolver, de repente comienzan a tener soluciones, y las relaciones que parecían rotas empiezan a sanar. Así que, si hay algo que te llevas de esto, es que no importa cuán difíciles sean tus relaciones, cuando invitas a Dios a ser parte de ellas, Él empieza a obrar. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero poco a poco, Dios va haciendo su trabajo, tanto en ti como en la otra persona.